No fue una oración. Fue un espectáculo. La iglesia pequeña de San Lorenzo, un pueblo olvidado de Michoacán donde las casas de adobe se aferran a las colinas y el tiempo parece haberse detenido en algún punto de los años 50, estaba completamente llena esa tarde de agosto. Gente de pie recargada contra las paredes de cal manchadas por la humedad, curiosos asomándose por las ventanas sin vidrio, ancianas con rebozos negros apretando rosarios entre dedos nudosos. Todos esperando para ver lo que llamaron liberación. Lucía Morales, una mujer de 32 años con título universitario y vida propia en Morelia, estaba acostada en el piso de losetas frías frente al altar barroco descascarado. Mientras su abuela Guadalupe rezaba en voz alta como si estuviera expulsando un demonio real de las entrañas mismas del infierno. Su padre, Raúl, permanecía detrás de la anciana con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en algún punto del techo donde la pintura se caía a pedazos. Evitando los ojos suplicantes de su hija como si mirarla pudiera convertirlo en piedra. El padre Esteban, un hombre de 60 años con sotana negra remendada y manos que temblaban levemente por la edad o por el alcohol, nadie en el pueblo sabía con certeza, aspergía agua bendita con fuerza excesiva, lanzándola sobre el rostro de Lucía, su cabello largo y oscuro, su blusa blanca que ahora se pegaba translúcida a su piel. Cada gota era acompañada de palabras duras cargadas de acusación que resonaban entre las paredes gruesas de la iglesia construida en el siglo XVIII por manos indígenas forzadas. Espíritu inmundo, sal de esta mujer, bramaba con voz que intentaba sonar autoritaria pero que solo conseguía sonar desesperada. Ha sido marcada desde niña con la mancha del pecado. Su rebeldía, su negación a obedecer, su cuestionamiento de la autoridad divina, todo es obra del maligno que habita en ella. Las palabras caían sobre Lucía como piedras, cada una diseñada para humillar, para reducir, para quebrar. La humillación era colectiva, pública, autorizada y bendecida por la fe que el pueblo entero compartía como un secreto oscuro. El detalle más cruel, el que Lucía nunca olvidaría incluso décadas después cuando todo esto fuera solo una cicatriz dolorosa en su memoria, fue la risa contenida de algunas personas. No eran carcajadas abiertas que al menos habrían tenido la honestidad de la crueldad descarada. Eran peores. Eran susurros escondidos detrás de manos arrugadas. Eran miradas de lado intercambiadas entre vecinas. Eran señales de la cruz hechas deprisa, casi frenéticamente, como si Lucía pudiera contaminarlo solo con su presencia, como si lo que fuera que ella, cargaba, pudiera saltar de su cuerpo al de ellos si no se protegían con gestos religiosos. Su abuela Guadalupe gritaba versículos que había memorizado durante décadas de devoción obsesiva, su voz quebrándose con una mezcla de fanatismo y miedo que solo años de culpa guardada pueden producir. Las manos de la anciana, deformadas por artritis pero sorprendentemente fuertes cuando se trataba de agarrar su rosario de cuentas de madera gastada, temblaban mientras apuntaba hacia su nieta como si señalara al mismo Lucifer. Ella creía. Siempre había creído. Esa era la parte más aterradora. Su abuela genuinamente pensaba que estaba salvando el alma de Lucía de la condenación eterna. El padre Esteban se inclinó sobre Lucía con aliento que olía a tequila barato y dientes podridos. Confiesa, ordenó con voz que goteaba falsa compasión. Confiesa tus pecados de la carne. Los deseos impuros que has albergado. Los pensamientos prohibidos que has alimentado. Los actos contra natura que has cometido. Cada acusación era más específica que la anterior, describiendo pecados que Lucía nunca había cometido, deseos que nunca había tenido, actos que solo existían en la imaginación enferma del sacerdote. Yo no he hecho nada de eso, dijo Lucía, su voz saliendo más fuerte de lo que esperaba a pesar de estar tirada en el suelo frío con toda la comunidad mirándola. No he cometido ningún pecado. Pero cada negativa suya era recibida como prueba adicional de posesión. Escuchen. El demonio habla a través de ella, gritó su abuela. Niega sus propios pecados como Satanás niega a Dios. Y Raúl, su padre, el hombre que la había criado después de que su madre muriera cuando Lucía tenía 5 años, no dijo una sola palabra. Su silencio pesaba más que todos los gritos combinados. Era el silencio de la complicidad.
El silencio del cobarde que elige la paz familiar sobre la protección de su hija. Cuando Lucía intentó levantarse, cuando reunió la fuerza para apoyar las manos en el piso e impulsar su cuerpo hacia arriba, dos mujeres de la iglesia se materializaron de la multitud y sujetaron sus brazos con fuerza sorprendente para señoras que parecían frágiles. Doña Socorro, que vendía tamales en la plaza los domingos, y Doña Refugio, que había sido maestra de primaria de Lucía 2 décadas atrás. La presionaron de vuelta contra el piso con expresiones que mezclaban determinación y algo que podría haber sido lástima si no estuvieran participando activamente en su tormento. Es por tu bien, mija, dijeron casi al unísono, como si hubieran ensayado las palabras. Deja que el Padre haga su trabajo. Deja que Dios te limpie. La dor que Lucía sintió en ese momento no venía de la presión física en sus brazos. Venía de la certeza absoluta, cristalina, innegable, de que su familia la había entregado. Que su padre había elegido. Que la fe había vencido a la sangre. Que en la balanza entre proteger a su hija o mantener la paz con su madre fanática, Raúl había decidido sacrificar a Lucía. Fue entonces, en ese momento de máxima humillación cuando Lucía estaba segura de que no podía caer más bajo, que algo cayó del bolsillo de la sotana del padre Esteban cuando él se arrodilló junto a ella para rezar más intensamente. Un pequeño sobre amarillento, doblado y gastado por los años, aterrizó junto a la cabeza de Lucía con un susurro de papel viejo. A través de sus lágrimas, Lucía pudo ver que el sobre estaba parcialmente abierto. Dentro había lo que parecía ser una carta manuscrita en tinta desvanecida. Y en la parte superior del sobre, escrito con letra elegante que contrastaba con el papel humilde, vio un nombre que hizo que su corazón se detuviera, Guadalupe Salazar. El nombre de soltera de su abuela. Pero era la fecha lo que realmente capturó la atención de Lucía. El sello postal era de 1962. Su padre había nacido en 1963. Y junto al nombre de su abuela, en la esquina superior de la carta visible a través del sobre abierto, estaba escrita una sola palabra en tinta roja, confesión. El corazón de Lucía comenzó a galopar. Sus manos, todavía sujetadas por las dos mujeres, comenzaron a sudar. Su mente, que momentos antes estaba paralizada por la vergüenza y el terror, súbitamente se activó procesando esta nueva información. Aquello no era un exorcismo. Era miedo. Miedo de que Lucía descubriera algo. Miedo de que ella, con su educación universitaria y su vida fuera del pueblo, con su hábito de hacer preguntas que nadie más hacía, pudiera empezar a juntar piezas que debían permanecer separadas para siempre. Miedo de que finalmente entendiera por qué su abuela siempre la había tratado con una mezcla de desprecio y pavor, porque nunca había habido cariño real en esa relación. ¿Por qué desde que Lucía era niña su abuela la miraba como si fuera una maldición viviente? El padre Esteban notó el momento exacto en que Lucía vio el sobre. Sus ojos siguieron la mirada de ella. Vio su propio sobre amarillento en el suelo. Y empalideció. El color se drenó de su rostro dejándolo gris como ceniza. Sus manos dejaron de rociar agua bendita. Por una fracción de segundo, todo se congeló. Y en ese instante eterno, mientras los hinos de la iglesia comenzaban a tocar sin aviso, sin que nadie hubiera tirado de las cuerdas, con un repique irregular que sonaba como advertencia o como lamento, Lucía supo con certeza absoluta que la verdadera posesión en esa iglesia no era la suya. Era el secreto que todos habían guardado. El secreto que había envenenado a su familia durante décadas. El secreto por el cual estaban dispuestos a destruirla públicamente antes de permitir que saliera a la luz. Pero para entender cómo Lucía Morales llegó a ese momento, acostada en el piso de una iglesia rural mientras la humillaban frente a todo el pueblo que la vio crecer, necesitamos retroceder. Necesitamos volver al principio. O más bien, a los principios que Lucía conocía, porque había otro principio oculto, un origen oscuro que explicaba todo pero que nadie le había contado jamás. Lucía nació en 1992 en San Lorenzo, Michoacán, un pueblo donde las tradiciones pesan más que las leyes y donde los secretos se guardan en paredes de adobe más gruesas que las de cualquier iglesia. Su madre, Rosa, murió de cáncer de estómago cuando Lucía tenía apenas 5 años, dejándola al cuidado de su padre Raúl y de su abuela paterna Guadalupe.
Raúl trabajaba en Morelia durante la semana como empleado en una oficina del gobierno estatal, regresando al pueblo solo los fines de semana. Lo que significaba que Lucía pasaba la mayor parte de su infancia bajo el cuidado directo de Guadalupe. Y desde el principio, desde los primeros recuerdos conscientes que Lucía tenía, algo estaba mal en esa relación. Guadalupe nunca fue cariñosa. No era solo que fuera estricta o tradicional, cualidades que muchas abuelas mexicanas de su generación compartían. Era algo más oscuro. Había rechazo activo en la forma en que trataba a Lucía. Un desprecio apenas contenido que a veces se escapaba en comentarios cortantes disfrazados de preocupación. «Tienes los ojos muy oscuros», decía mientras peinaba el cabello de Lucía con jalones que dolían. «Casi negros. No sé de dónde sacaste eso. Oh, eres terca como tú. Como nadie de esta familia. Esa terquedad viene de algún lugar malo». Lucía no entendía entonces. Era solo una niña tratando de navegar la pérdida de su madre y la extrañeza de vivir con una abuela que la miraba a veces como si viera un fantasma o un pecado. La casa donde vivían era una construcción antigua en el centro de San Lorenzo, con paredes de adobe de casi 1 metro de grosor que mantenían el interior fresco en verano y frío en invierno. Tenía un patio central con un árbol de limón viejo y torcido, piso de losetas rojas desparejas y cuartos oscuros que olían a humedad y a los santos de yeso que Guadalupe tenía por todas partes. La Virgen de Guadalupe sobre la estufa. San Judas Tadeo en la entrada. Cristo crucificado en cada habitación. La casa era más santuario que hogar. Las mañanas en esa casa comenzaban temprano. Guadalupe levantaba a Lucía antes del amanecer para rezar el rosario completo antes de preparar el desayuno. Lucía se arrodillaba en el piso frío de la sala mientras su abuela guiaba las oraciones con voz monótona, las cuentas del rosario deslizándose entre sus dedos con práctica de décadas. Si Lucía se distraía, si sus ojos se cerraban por el cansancio, si se movía demasiado, recibía un pellizco duro en el brazo acompañado de, «Presta atención, que el diablo aprovecha las mentes distraídas». El desayuno era siempre lo mismo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano esa mañana, café de olla tan cargado que Lucía niña apenas podía tomarlo. Comían en silencio. Guadalupe no creía en conversación durante las comidas. «Comer es un acto sagrado», decía. «No hay que contaminarlo con chismes». Luego Lucía iba a la escuela primaria del pueblo, un edificio de 2 salones donde maestros agotados intentaban enseñar a niños que en su mayoría terminarían trabajando en el campo o migrando al norte como sus padres. Lucía era buena estudiante. Demasiado buena. Hacía preguntas que incomodaban a los maestros. Leía libros que conseguía de una biblioteca ambulante que visitaba el pueblo una vez al mes. Quería entender todo, saber el porqué de las cosas. Y esa curiosidad, esa necesidad de comprender, solo empeoraba la tensión con su abuela. «Las niñas no necesitan tanta escuela», decía Guadalupe cuando Lucía llegaba a casa hablando emocionada sobre algo que había aprendido. «Las niñas necesitan aprender a ser buenas esposas y madres. Necesitan aprender a obedecer. Toda esa lectura te está llenando la cabeza de ideas». Pero Raúl, cuando venía los fines de semana, apoyaba la educación de Lucía. Traía libros de Morelia. Le ayudaba con la tarea. Le decía que podía hacer lo que quisiera. Y cada vez que Raúl hacía esto, Guadalupe se ponía tensa. Sus labios se apretaban en una línea delgada. Sus manos apretaban lo que fuera que estuviera sosteniendo. Había rabia ahí. Rabia que Lucía no entendía. Una vez, cuando Lucía tenía 8 años, escuchó una pelea entre su padre y su abuela. Era tarde en la noche. Lucía se había levantado para ir al baño y escuchó voces elevadas viniendo de la cocina. «Es mi hija, mamá», decía Raúl con voz tensa. «Voy a criarla como vea mejor». «Tu hija lleva sangre maldita», respondió Guadalupe. Su voz temblaba de emoción. «Lo veo en sus ojos. En su forma de ser. No es como las otras niñas del pueblo. Hay algo oscuro en ella. Y ya basta. Es una niña normal. Tu fanatismo religioso te está haciendo ver cosas que no existen. No es fanatismo. Es conocimiento.
Sé de dónde viene. Sé lo que corre por sus venas. Y tú también lo sabes aunque te niegues a admitirlo. Hubo silencio. Luego Raúl habló con voz más baja que Lucía apenas pudo escuchar. Prometiste que nunca hablaríamos de eso. Que lo enterraríamos. Algunos secretos no se pueden enterrar, dijo Guadalupe. Algunos secretos crecen como malas hierbas sin importar cuánto intentas arrancarlas. Lucía no entendió esa conversación entonces. Pero la guardó en su memoria como guardaba todas las cosas extrañas que pasaban en esa casa. Los años pasaron. Lucía creció. Siguió siendo buena estudiante a pesar de la resistencia constante de su abuela. Terminó la primaria. Luego la secundaria. Cuando llegó el momento de decidir sobre la preparatoria, Lucía anunció que quería ir a Morelia para estudiar en una escuela mejor. Guadalupe se opuso violentamente. Las muchachas de aquí no se van solas a la ciudad. Es indecente. La ciudad corrompe. Te vas a perder. Pero Raúl por una vez se mantuvo firme. Se va a quedar conmigo en Morelia. Viviré con ella. No hay nada indecente en eso. Y así, a los 15 años, Lucía finalmente escapó de San Lorenzo. Se mudó a un departamento pequeño en Morelia con su padre. Asistió a una preparatoria pública donde conoció gente de todo Michoacán, donde tuvo maestros que valoraban sus preguntas en lugar de castigarlas, donde por primera vez en su vida no se sintió como un bicho raro. Fueron 3 años de libertad relativa. Visitaban San Lorenzo un fin de semana al mes para mantener las apariencias, pero Lucía ya no tenía que vivir bajo el escrutinio constante de su abuela. Guadalupe estaba furiosa con el arreglo. Cada visita era tensa. Te estás volviendo una de esas muchachas de ciudad, decía con desprecio. Perdiendo tu modestia. Olvidando tus raíces. Pero Lucía no hacía nada escandaloso. Se vestía modestamente. No tenía novios. Se enfocaba en sus estudios. Lo único que había cambiado era que ahora pensaba por sí misma. Y eso, aparentemente, era el mayor pecado de todos. Cuando Lucía terminó la preparatoria con honores, ganó una beca para estudiar sociología en la Universidad Michoacana. Su padre estaba orgulloso. Su abuela actuó como si Lucía hubiera anunciado que se uniría a un culto satánico. ¿Sociología? ¿Para qué sirve eso? Las mujeres deben estudiar algo útil como enfermería o enseñanza. O mejor aún, casarse y tener hijos. No me voy a casar todavía, abuela, respondió Lucía con paciencia que había aprendido a cultivar. Quiero tener una carrera primero. El orgullo es pecado mortal, siseó Guadalupe. ¿Crees que eres mejor que el resto de nosotros con tu educación? Pero Dios castiga a los orgullosos. Durante la universidad, las visitas a San Lorenzo se volvieron aún menos frecuentes. Lucía iba para Navidad y para el Día de Muertos y poco más. Cada vez que iba, notaba que su abuela se había vuelto más fanática. La casa tenía ahora altares en cada cuarto. Guadalupe asistía a misa no solo los domingos sino todos los días. Se había unido a grupos de oración que se reunían en casas privadas donde pasaban horas cantando y llorando y hablando en lenguas. Raúl estaba preocupado. Está empeorando, le confió a Lucía. Cada año está más obsesionada con la religión. Creo que está perdiendo la cabeza. ¿Por qué no haces algo?, preguntó Lucía. Es tu madre. Es complicado, dijo Raúl, y Lucía vio en sus ojos algo que no podía nombrar entonces pero que reconocería años después como culpa. Lucía se graduó de la universidad a los 23 años. Consiguió trabajo en Morelia con una organización no gubernamental que trabajaba con mujeres víctimas de violencia doméstica. Era trabajo duro emocionalmente pero satisfactorio. Por primera vez en su vida, Lucía sintió que estaba haciendo algo que importaba. Los años siguientes pasaron rápido. Lucía vivía su vida en Morelia. Trabajaba. Tenía amigos. Salía a veces con hombres pero nunca nada serio. Visitaba a su padre cada semana para cenar. Y evitaba San Lorenzo tanto como podía. Las pocas veces que iba, su abuela la trataba con hostilidad apenas contenida.
Hasta que todo cambió cuando Lucía cumplió 30 años. Fue entonces que conoció a Fernando. Un abogado que trabajaba con la misma ONG, especializado en derechos humanos. Era inteligente, amable, compartía sus valores. Se enamoraron lentamente, orgánicamente. Después de un año de relación, decidieron casarse. Lucía llevó a Fernando a conocer a su padre. Raúl lo aprobó inmediatamente. Pero cuando llegó el momento de presentárselo a su abuela, Lucía sabía que sería difícil. No anticipaba cuán difícil. Fueron a San Lorenzo un domingo. Fernando vestido apropiadamente con pantalones de vestir y camisa. Lucía con un vestido modesto que cubría sus rodillas y hombros. Entraron a la casa donde Guadalupe los esperaba en la sala rodeada de sus santos y vírgenes. La anciana, ahora de 78 años, miró a Fernando con ojos entrecerrados. Luego miró a Lucía. «¿Este es el hombre con quien te vas a casar?» «Sí, abuela. Se llama Fernando. Quería que lo conocieras». Guadalupe no extendió la mano. No ofreció asiento. «No puedes casarte con él». El silencio que siguió fue pesado. «Perdón», dijo Lucía incrédula. «No puedes casarte. No debes casarte. No debes tener hijos». «Abuela, eso no es decisión tuya. Es decisión de Dios. Y Dios me ha hablado. Me ha dicho que tú no debes reproducirte. Que tu línea debe terminar contigo». Fernando miró a Lucía con confusión. Lucía sintió rabia subiendo por su garganta. «¿De qué estás hablando?» «Sabes exactamente de qué hablo», dijo Guadalupe con voz que temblaba. «Llevas algo malo dentro. Lo he sabido desde que naciste. Y no puedes pasarlo a otra generación». «Estás loca», dijo Lucía. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. La primera vez que nombró lo que todos habían estado pensando pero nadie había dicho. Guadalupe se levantó de su silla con velocidad sorprendente para su edad. Su rostro se puso rojo. «Soy la única cuerda en esta familia. Soy la única que ve la verdad. Y no voy a dejar que contamines el mundo con tu descendencia». Fernando puso su mano en el brazo de Lucía. «Creo que deberíamos irnos». Tenía razón. Se fueron. Mientras caminaban hacia el coche, Lucía escuchó a su abuela gritando desde la puerta: «Esto no termina aquí. Voy a impedir este matrimonio. Dios me ha dado una misión». Durante las semanas siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Guadalupe llamaba al padre de Lucía a todas horas exigiendo que detuviera la boda. Apareció en el trabajo de Lucía una vez, causando una escena hasta que seguridad la escoltó fuera. Escribió cartas a Fernando amenazando con revelar secretos terribles sobre Lucía si procedía con el matrimonio. Lucía estaba aterrada pero también furiosa. Consultó con abogados sobre órdenes de restricción. Pero Raúl le rogó que no lo hiciera. «Es mi madre. Está enferma. Por favor, solo dale tiempo para calmarse». Pero Guadalupe no se calmó. Se volvió más errática. Y entonces llegó la carta. Una invitación formal para que Lucía asistiera a una ceremonia de sanación en la iglesia de San Lorenzo. La carta estaba firmada por el padre Esteban. Decía que era para liberar a Lucía de influencias espirituales negativas antes de su matrimonio. Lucía la tiró a la basura. «No voy a participar en esa locura». Pero su padre la llamó suplicando. «Por favor, Lucía. Solo ve. Deja que el padre diga algunas oraciones. Satisface a tu abuela. Y luego podrás seguir con tu vida». «Papá, esto es ridículo. No estoy poseída. Abuela está enferma mental». Lo sé. Pero si no vas, va a empeorar. Por favor. Por mí». Lucía cometió el error de ceder. Accedió a ir. Pensó que sería algo pequeño. Unas cuantas oraciones. Quizá un rosario. Pensó que podría soportarlo si significaba paz eventualmente. No tenía idea de lo que su abuela había planeado realmente.
Y así fue como Lucía Morales terminó en esa iglesia, en el piso, siendo humillada públicamente mientras todo el pueblo miraba. Y viendo ese sobre amarillento que contenía secretos que habían estado enterrados durante décadas. Cuando el padre Esteban se dio cuenta de que Lucía había visto el sobre, su pánico fue visible. Se agachó torpemente tratando de recogerlo, pero Lucía fue más rápida. Con un movimiento súbito que tomó por sorpresa a las mujeres que la sostenían, Lucía agarró el sobre. Las mujeres intentaron quitárselo, pero Lucía lo apretó contra su pecho. «Suéltenme», gritó. Y algo en su voz, algo salvaje y desesperado, hizo que las mujeres retrocedieran instintivamente. Lucía se levantó del piso. Estaba empapada de agua bendita, el cabello pegado a su cara, la ropa mojada. Pero estaba de pie. Miró el sobre en sus manos. Lo abrió completamente. Sacó la carta dentro. Era vieja, escrita en papel que se deshacía en los bordes. La letra era femenina, elegante. Y comenzó a leer en voz alta. «Querido padre Esteban. Mi confesión pesa sobre mi alma como piedra. He pecado gravemente contra Dios y contra mi esposo. He llevado este secreto durante 9 meses y ahora que mi hijo ha nacido, no puedo seguir callando. El niño no es de mi esposo Rodrigo. Es suyo, padre. Nuestro encuentro de aquella noche de enero fue pecado mortal. Yo era débil. Usted abusó de su posición. Y ahora hay un niño que llevará esta mancha toda su vida. Le ruego que ore por mí. Que interceda ante Dios por mi alma. Pero más que nada, le ruego que nunca revele esta verdad. Mi esposo cree que el niño es suyo. Si descubre la verdad, me matará. O me abandonará con un bebé bastardo. Por favor, padre. Guarde este secreto como guardaría cualquier confesión. Su hija en Cristo que ha caído en pecado, Guadalupe Salazar. 15 de abril de 1963 minutos. El silencio en la iglesia fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Lucía levantó la vista de la carta y miró a su abuela. Guadalupe estaba pálida como muerto. Sus labios se movían sin sonido. Lucía miró a su padre. Raúl tenía lágrimas corriendo por su rostro. Y Lucía entendió. Entendió todo en un instante de claridad brutal. Su padre no era hijo de Rodrigo, el hombre que había criado como padre. Su padre era hijo del padre Esteban. Hijo de un sacerdote y de una mujer casada. Hijo del pecado según los estándares de este pueblo fanático. Y Lucía, por extensión, era nieta de ese pecado. Esa era la mancha que cargaba. Esa era la razón por la cual su abuela la había tratado siempre con desprecio. Porque cada vez que Guadalupe veía a Lucía, veía recordatorio viviente de su propio pecado. De su propia caída. De su propia hipocresía. Por eso, dijo Lucía lentamente, su voz cortando el silencio como cuchillo. Por eso siempre me odiaste. No porque yo tuviera algo malo. Sino porque yo te recordaba lo que hiciste. Guadalupe comenzó a sollozar. Tú llevas su sangre. La sangre del sacerdote que me sedujo. La sangre del pecado. No me sedujo, dijo el padre Esteban súbitamente. Su voz era casi inaudible. Yo la violé. Tenía 18 años. Yo tenía 35. Usé mi posición de autoridad. La amenacé con condenación si no cedía. Y luego cuando quedó embarazada, la obligué a guardar silencio. Ahora fue el turno de la congregación de quedar en shock. ¿Por qué guardaste esa carta?, preguntó Lucía mirando al viejo sacerdote. Como seguro, respondió él. Guadalupe amenazó con exponerme varias veces durante los años. La carta era mi garantía de que si ella hablaba, yo podría mostrar que ella también era cómplice. Destrucción mutua asegurada. Era monstruoso. Todo era monstruoso. ¿Y tú? Lucía se giró hacia su padre. ¿Tú sabías? Raúl asintió miserablemente. Descubrí cuando tenía 20 años. Encontré cartas entre mi madre y el padre Esteban. Ella me lo confesó todo. Me rogó que guardara el secreto.
que no le dijera a nadie. Especialmente no a Rodrigo, que me había criado como hijo propio sin saber la verdad. ¿Y cuando yo nací?, preguntó Lucía. ¿Cuándo abuela comenzó a tratarme como maldición? ¿No hiciste nada? Intenté, dijo Raúl débilmente. Pero ella decía que veía rasgos del padre Esteban en ti. Que era como si el pecado se replicara generación tras generación. Se volvió obsesiva. Fanática. Creía genuinamente que eras maldita de alguna forma. Y tú la dejaste torturarme emocionalmente durante toda mi infancia. Raúl no tenía defensa. Solo bajó la cabeza. Lucía se dio vuelta hacia la congregación. Todas esas caras que la habían juzgado momentos antes. Que habían venido a ver un exorcismo como entretenimiento. ¿Quieren saber quién está poseído aquí?, gritó. Están todos poseídos. Por el fanatismo. Por la hipocresía. Por una religión que se usa como arma para controlar y humillar. Miró a su abuela. Fuiste violada por un sacerdote. Eso fue trauma. Eso te hizo víctima. Pero en lugar de sanar, en lugar de buscar justicia, te convertiste en cómplice. Guardaste el secreto. Protegiste a tu abusador. Y luego, cuando yo nací, me culpaste a mí por tu propio pecado. Miró al padre Esteban. ¿Y usted? Violó a una muchacha. Nunca enfrentó consecuencias. Siguió siendo sacerdote. Siguió teniendo poder sobre la gente. Y ahora, décadas después, aún tiene tanto control que puede orquestar un exorcismo falso para proteger su secreto. Miró a su padre. ¿Y tú? Elegiste la comodidad del silencio sobre proteger a tu hija. Elegiste no hacer olas sobre hacer lo correcto. Lucía caminó hacia la salida de la iglesia. Nadie intentó detenerla esta vez. Cuando llegó a las puertas, se dio vuelta una última vez. Este pueblo está enfermo. Esta religión, tal como la practican aquí, está enferma. Y yo no voy a ser parte de esto ni un segundo más. Y salió a la luz del sol del atardecer que pintaba las calles de San Lorenzo en tonos naranjas y rojos. Se fue de allí y no miró atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia se filtró por todo San Lorenzo. El escándalo era enorme. Un sacerdote que había violado a una feligresa décadas atrás y que había tenido un hijo secreto. Una familia construida sobre mentiras. Un exorcismo falso usado para encubrir. El obispo de Morelia envió investigadores. El padre Esteban fue removido de su posición. Habría investigación criminal por el abuso histórico, aunque dada la edad del caso y la falta de otras víctimas que hablaran, era dudoso que resultara en cargos. Guadalupe tuvo un colapso nervioso. Fue hospitalizada. Los doctores dijeron que había vivido con tanto estrés guardando ese secreto durante tantos años que finalmente su mente cedió. Raúl intentó contactar a Lucía. Ella no respondió sus llamadas durante semanas. Finalmente aceptó verlo en un café en Morelia. Se sentaron frente a frente con café que ninguno tomó. No espero tu perdón, dijo Raúl. Pero necesito que escuches mi lado. Tu lado es que fuiste cobarde, dijo Lucía sin emoción. ¿Qué más hay? Y mi lado es que también fui víctima. Descubrí a los 20 años que todo lo que conocía sobre mi identidad era mentira. Que el hombre que llamaba padre no era mi padre biológico. Que mi madre había sido violada por el sacerdote del pueblo. Que yo era producto de violencia. Me destruyó. Lucía sintió algo ablandarse levemente. Aún así. Cuando tuviste tu propia hija, debiste protegerme. Lo sé. Y fallé. Cada día que veía cómo mi madre te trataba y no hacía nada, moría un poco por dentro. Pero estaba paralizado. Atrapado entre mi madre enferma y mi hija que merecía mejor. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque tenía miedo de que si sabías el origen de nuestra familia, te verías a ti misma como yo me veía. Como algo menos. Como producto de pecado en lugar de simplemente como persona. Lucía pensó en eso. ¿Y ahora? ¿Cómo te ves ahora? Raúl finalmente la miró a los ojos.
como un cobarde que falló a su hija. Y que va a pasar el resto de su vida tratando de compensarlo aunque sea demasiado tarde. Lucía consideró sus opciones. Podía cortar contacto completamente. Podía castigarlo con su ausencia. Sería justo. Pero también se dio cuenta de algo. Su padre también había sido víctima del mismo sistema. Diferente tipo de víctima, pero víctima al fin. No te perdono todavía, dijo finalmente. Tal vez algún día. Pero ahora solo puedo decir esto, estoy dispuesta a intentar. A reconstruir algo. Pero solo si prometes ser honesto de aquí en adelante. Sin más secretos. Te lo prometo, dijo Raúl, y las lágrimas finalmente cayeron. No se abrazaron. Pero hubo algo. Un principio. Lucía se casó con Fernando 3 meses después. Fue una ceremonia civil en Morelia. Pequeña. Solo amigos cercanos. Su padre asistió. Su abuela no. Guadalupe seguía en tratamiento psiquiátrico. Los doctores decían que tal vez nunca se recuperaría completamente. Décadas de culpa y secretos y fanatismo religioso habían hecho demasiado daño. Lucía intentó sentir lástima por ella. A veces lo lograba. Otras veces solo sentía rabia. Ambas emociones eran válidas. Un año después, Lucía quedó embarazada. Cuando supo, tuvo un momento de pánico. Recordó las palabras de su abuela sobre no reproducirse. Sobre terminar la línea. Pero luego se dio cuenta de algo. Ella no era su abuela. No era su padre. No era producto de su pasado. Era su propia persona. Y este bebé no cargaría ninguna maldición porque Lucía no le enseñaría que existían maldiciones. Le enseñaría que existían solo personas haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Tuvo una niña. La llamó Rosa, como su madre. Raúl lloró cuando la conoció. Gracias, le dijo a Lucía. Por permitirme ser parte de su vida. Por no repetir el ciclo de rechazo. Todos merecemos segundas oportunidades, dijo Lucía. Incluso tú. Guadalupe murió cuando Rosa tenía 2 años. Lucía no fue al funeral. No por odio, sino porque entendió que a veces la mejor forma de honrar a alguien que te hizo daño es simplemente seguir adelante con tu vida sin permitir que ese daño te defina. El padre Esteban murió 6 meses después. Había perdido su posición, su reputación. Los últimos años de su vida los pasó en una casa para ancianos, olvidado, sin visitas. Algunos dirían que fue justicia. Otros dirían que fue insuficiente. Lucía pensaba que ambos tenían razón. Lucía continuó su trabajo con mujeres víctimas de violencia. Pero añadió un enfoque específico, ayudar a sobrevivientes de abuso religioso. Fundó una pequeña organización que ofrecía terapia y apoyo legal para personas que habían sido dañadas por instituciones religiosas. Docenas de mujeres la contactaron con historias similares. Sacerdotes abusivos. Familias que encubrían. Secretos guardados durante décadas. El patrón era deprimente en su consistencia. 5 años después de aquella terrible tarde en la iglesia de San Lorenzo, Lucía regresó al pueblo. No había vuelto desde que salió. Caminó por las calles empedradas que conocía de memoria. El pueblo parecía más pequeño de lo que recordaba. Menos intimidante. Fue a la iglesia. Estaba vacía. Entró y se paró en el lugar exacto donde había estado acostada en el piso. Donde la habían humillado. Donde había descubierto la verdad. Y se dio cuenta de que no sentía nada. Ni rabia. Ni dolor. Ni miedo. Solo una neutralidad tranquila. Había sanado. No completamente. Las cicatrices estaban allí. Pero habían formado tejido nuevo. Más fuerte. Una mujer mayor entró a la iglesia. Era doña Socorro, una de las que había sujetado los brazos de Lucía aquel día. Vio a Lucía y se detuvo. Lucía, dijo con voz insegura. Lucía la miró. Doña Socorro. Y vine a pedirte perdón, dijo la mujer. Por lo que hice.
Por participar en tu humillación. No hay excusa. Lucía consideró esto. ¿Por qué lo hiciste? Porque siempre hemos hecho lo que nos dicen los sacerdotes. Lo que nos dicen las autoridades. Nunca cuestionamos. Y esa obediencia ciega nos convirtió en cómplices de maldad. ¿Y ahora? Ahora cuestiono todo. Muchos en el pueblo lo hacen. Lo que pasó contigo. Nos despertó. Nos mostró que la fe sin pensamiento crítico es peligrosa. Lucía asintió. Te perdono. No por ti. Sino por mí. Porque cargar odio es demasiado pesado. Doña Socorro lloró y se fue. Lucía se quedó un momento más en la iglesia. Luego salió al sol brillante de Michoacán. Su padre la esperaba afuera. Habían planeado almorzar juntos. ¿Cómo te sientes?, preguntó él. Libre, dijo Lucía. Finalmente libre. Y lo era. El peso de los secretos guardados durante generaciones ya no era suyo. Había roto el ciclo. Su hija crecería sabiendo la verdad, pero no cargándola como vergüenza. Crecería sabiendo que las personas cometen errores terribles a veces, pero que esos errores no definen a sus descendientes. Crecería libre. Ahora, 10 años después de aquella tarde en la iglesia, Lucía tiene una vida que nunca imaginó posible cuando era niña bajo el techo de Guadalupe. Tiene una familia que eligió, no una que le fue impuesta. Tiene trabajo que importa. Tiene paz. Rosa tiene 12 años. Es curiosa, inteligente, hace preguntas constantemente. A veces Lucía ve destellos de sí misma en ella. Pero la diferencia es que las preguntas de Rosa son recibidas con celebración, no con castigo. Su curiosidad es nutrida, no aplastada. Raúl es un abuelo presente. Ha trabajado en terapia sus propios traumas. Ha aprendido a establecer límites. Ya no permite que el miedo lo paralice. Fernando resultó ser exactamente el compañero que Lucía necesitaba. Paciente cuando ella tenía pesadillas sobre la iglesia. Presente cuando procesaba el trauma. Amoroso cuando necesitaba ser recordada de que era digna de amor. Juntos construyeron una vida basada en honestidad, no en secretos. A veces Lucía piensa en su abuela. En cómo el trauma que Guadalupe experimentó se convirtió en trauma que infligió. En cómo el ciclo podría haber continuado indefinidamente si Lucía no lo hubiera roto. Se pregunta qué habría sido de Guadalupe si hubiera vivido en un tiempo donde las víctimas de violación por sacerdotes pudieran hablar, pudieran sanar, pudieran buscar justicia. Tal vez habría sido diferente. O tal vez no. Algunos daños son demasiado profundos para sanar completamente. Lucía también piensa en todas las otras mujeres en pueblos como San Lorenzo. Mujeres silenciadas por instituciones religiosas. Mujeres culpadas por la violencia de hombres. Mujeres que internalizan la vergüenza que no les pertenece y luego la pasan a la siguiente generación. Ese es el verdadero demonio. No posesión literal, sino posesión por ideologías que enseñan que las mujeres son responsables del pecado de los hombres. Que el silencio es virtud. Que cuestionar es pecado. Esas son las verdaderas fuerzas malignas que necesitan ser exorcizadas. Si estás escuchando esta historia y te encuentras en una situación similar, si tu familia te ha tratado como maldición por circunstancias fuera de tu control, si has sido culpado por los pecados de generaciones anteriores. Escucha esto, no eres maldito. Eres humano. Y los humanos no heredamos pecados. No cargamos maldiciones. Solo cargamos las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Y esas historias pueden ser reescritas. No será fácil. Lucía no te va a mentir diciendo que romper ciclos generacionales es simple. Requiere valor. Requiere estar dispuesto a ser visto como traidor por tu familia. Requiere soltar relaciones que son tóxicas incluso cuando duele. Requiere construir nueva identidad cuando la vieja está construida sobre mentiras. Pero es posible. Y vale la pena. Porque la alternativa es continuar el ciclo. Pasar el trauma a la siguiente generación. Ser tanto víctima como victimario. Y eso no es vida. Eso es solo existencia.
Tú mereces vida real. Vida elegida. Vida libre de los pecados que otros cometieron y que intentaron hacerte cargar. Elige liberarte. Elige romper el ciclo. Elige ser quien termina la maldición en lugar de continuarla. Si esta historia te ha conmovido, si has visto algo de tu propia experiencia reflejada en la jornada de Lucía, te invitamos a suscribirte al canal Historias para Distraerte. Aquí encontrarás más relatos sobre supervivencia, sanación, justicia y el poder de romper ciclos intergeneracionales de trauma. Historias nuevas cada día que te recordarán que no heredamos los pecados de nuestros antepasados, que podemos reescribir nuestras narrativas y que la verdad, aunque duela, es siempre preferible a las mentiras que nos destruyen desde dentro. Dale al botón de suscripción y activa la campanita. Nos vemos en el próximo relato. Hasta entonces, recuerda, ninguna maldición generacional es más fuerte que tu elección de sanar. Y ningún secreto familiar tiene el poder de definirte a menos que lo permitas.